Jonathan, Guillermina, Alejandro, están todos dispersos. Luis, acá no lo había visto. Nosotros estamos desde el año 2008, formamos parte del gobierno municipal y tenemos a nuestro cargo la organización y desarrollo del presupuesto participativo. Hasta hoy estamos. Esta presentación es primero para poner en claro que lo nuestro, esto viene de cuento por muchas cosas que nos han pasado últimamente cuando mencionamos la palabra política, que todo el mundo se falta. Y en realidad esto es una organización política y de verdad todas las personas que intervengan en el presupuesto participativo, que no pertenezcan a un partido político, lo que está haciendo es política. Porque está llevando adelante las necesidades de su barrio y porque está pretendiendo mejorar la calidad de vida de su entorno. Y eso no es otra cosa que política. No se puede hacer de otra manera que no sea de esa manera. Pero bueno, hemos tenido reuniones barriales, el otro día me acuerdo, donde yo dije eso y casi me matan. Y yo decía, bueno, si no quieren hacer política, ¿para qué me llaman? A veces soy antipático. Algunos lo saben. Pero bueno, es así la historia. No hay otra forma, digamos, ¿no? Otra cosa es la cuestión partidaria. Bueno, eso está bien, cada cual con eso puede hacer lo que quiera. Lo que sí deben saber que nosotros pertenecemos a este gobierno con todas sus cosas buenas, con todas sus cosas malas, nos hacemos cargo de todo eso, porque si no tendríamos que irnos. Y como agrupación política también apoyamos al gobierno nacional. Que le guste, que no le guste para suerte, pero es así, cada cual tiene el derecho de tener las condiciones que quiera. También es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, está bien, yo estoy en contra de esto, estoy en contra de aquello, pero la comisión es la comisión, no puede estar en contra de algo, lo voy a despreciar, me van a insultar porque yo soy especialista. Eso es una aberración absoluta. ¿Sí? Si no hay argumento, lo único que hay es fácil. Bueno, aclarado este punto, obviamente todo lo que yo digo es una interpretación de la realidad, como tiene cualquiera de ustedes. No pretendo que lo que yo digo sea la verdad absoluta, sino que es nuestra manera de afrontar este camino y de llevar adelante las cosas. Que puede estar bien, puede estar mal, pero es lo que nosotros sabemos hacer y de la manera que a nosotros nos parece que tenemos que hacer. Nosotros tenemos vamos a empezar directamente con el punto central. El tema de democracia participativa y políticas públicas que nosotros hemos llevado adelante, sobre todo en el último año, un avance que para mí, para nosotros, es bastante importante en ese sentido, porque ha posibilitado precisamente que las políticas públicas puedan empezar a ser discutidas, ¿sí? No solamente entre los representantes elegidos, que es la ley que lo hagan, pero sino también por la política de nosotros. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Consejo Liberante, la representación política del pueblo no alcanza el 60% de la población. ¿Sí? Entonces, es mucha la gente que no está representada políticamente. Y en el orden nacional puede pasar, es un poco menor, pero también pasa. Y pasa en todos los ámbitos. Entonces, la idea nuestra y con la que venimos trabajando, y empezamos desde antes de empezar a formar parte de este gobierno, pero en realidad, en la práctica política concreta de ejecución del año 2008, es tratar de impulsar toda política pública que pueda ser discutida y diseñada por la gente común y corriente en forma conjunta con el gobierno. No es una cuestión de que hay que hacer lo que el pueblo quiera. Lo que hay que hacer es trabajar de forma conjunta. O sea, no es una política demagógica, a eso. Y esos canales no están abiertos, por lo menos por ahora. Salvo la plata del presupuesto participativo, que es una forma y es muy acotada, porque estamos hablando de obra pública exclusivamente. Entonces, aquella persona que tenga alguna inquietud en temas como salud, educación, tránsito, o lo que se les ocurra, en el presupuesto participativo eso no tiene cabida, porque eso es legislativo. ¿Sí? Nosotros sobre el año pasado recogimos una demanda que había en todas las asambleas y logramos conformar lo que llamamos el foro consultivo del presupuesto participativo, que aquí hay varias personas que lo integran. Con ese foro, en principio, el objetivo, digamos, primero era organizar, discutir y establecer un reglamento para el presupuesto participativo. Cosa que logramos hacerlo y es la primera ciudad de la República Argentina cuyo presupuesto participativo
sido reglamentado en forma asamblearia, ¿sí? Con representantes de todas las asambleas. Eso no ocurre en otras ciudades de la República Argentina. Pero en el foro mismo, en esas jornadas que tuvimos durante los meses de febrero y marzo, surgieron algunas otras cuestiones como lo que yo decía. Entonces, bueno, establecimos lo que llamamos un programa de legislación participativa. Lo tuvimos, lo mandamos, estuvimos charlándolo, teníamos la idea de cómo lo implementamos, era la duda que teníamos todos, cómo lo implementamos, etc. Bueno, la cuestión es que por esas cosas de la vida yo soy incursionar como concejal. Precisamente ahora estoy como concejal de un par de semanas. Bueno, estoy en la lista del frente parlamentario y cuando algunos piden licencia, yo estoy como primer suplente porque ya tengo varias sesiones. Y en la última, sí, antes de la vacación de invierno, lo que hicimos fue presentar el proyecto de ordenanza que trabajamos en el foro. En realidad no lo trabajamos, presentamos un borrador y lo dejamos ahí para discutirlo, pero finalmente se escribía todo para decir que era una oportunidad. Y bueno, ese proyecto de ordenanza está ya en el Consejo Liberante, que ahora vamos a